No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer, grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Para Ayer, programa que hacemos en conjunto entre Déficit Cero y Radio Pauta. Soy Sebastián Bowen y en el capítulo de hoy quisimos hablar de un tema que lo hemos querido hablar durante toda la temporada, pero no habíamos tenido la posibilidad. Resulta que acaban de terminar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos justamente que se dieron a cabo acá en Santiago. Con todo lo que fue la Villa Panamericana justamente y con la participación de Chile en ambos juegos. Y hoy día tenemos sobre nuestra mesa dos lindas preseas de oro porque estamos justamente con Jorge Carinao, doble medallista de oro de los Juegos Parapanamericanos. Muchas gracias, Jorge, por estar hoy día con nosotros en powerlifting o levantamiento de pesas. Así que muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oye, por prestarte también para esta conversa en general, que nuestra idea es conversar con distintos referentes a lo largo de todos los capítulos que hemos tenido, de distintas temáticas y destacados en distintas aristas, para poder conversar de su historia de barrio, de ciudad, finalmente, de hogar. Entonces, una primera pregunta, Jorge, ¿dónde naciste? ¿Cómo fue, recuerdas tú que son los primeros momentos en que tuviste en un hogar, en un barrio? ¿Cómo fue esa infancia? Yo soy de Temuco. Yo nací en Temuco y creo que fui uno de los afortunados, de cierta manera. Quizás mi generación que alcanzó a tener esta vida más de barrio. Yo alcancé a tener mis amigos que venían a buscar, a tocar el timbre, pude salir a jugar. ¿Y en Temuco en qué parte? En Padre Las Casas. Perfecto. Sí. ¿Y cuántos años tienes tú, Jorge? Yo tengo 32. Y viví allí hasta los 17. ¿Y en qué momento te fuiste encontrando con el deporte? Bueno, supongo que la parte de esos amigos que llegaban a tocar el timbre a las casas, pero ¿dónde te fuiste encontrando con esta disciplina, además, el powerlifting? Lo mío fue en el colegio. El levantamiento de pesas no es un deporte recreativo, ¿me entendí? Tú no jugás a levantar pesas, entonces eso es un poco lo más difícil de este tipo de deporte. Entonces mi entrenador en ese tiempo fue a captar gente a distintos colegios. Y ahí dentro tuve la suerte de que llegó al mío, nos invitó, no me tincó tanto al principio. ¿Por qué al principio no? Y después sí, ¿qué pasó? Porque igual fome, encuentro como suena fome ir a levantar pesas. Entonces fuimos con un amigo al principio a ver como quién levantaba más. Yo no quedé al principio y yo creo que fue un poco eso, como desafío personal. Pensaba cómo va a ser tan difícil levantar pesas. Entonces con el tiempo empecé a encantarme con esto. A mí lo que en verdad me encantó y me enamoró del deporte fue la competencia. Fue como, siendo tan chico, sentir un poco esto de que conseguía algo por ti, como que en verdad no influía a nadie, ni mis papás, ni mi amigo, nada, solo había sido como el esfuerzo que había tenido yo durante ese mes de prueba que tuve. Y cuando fue una competencia que fue un control muy simbólico, que no había premiación, no había medalla, no había nada, ahí fue el momento donde para mí en verdad cambió todo. Y después de ahí ya no paré. Y ahí te metiste en el tema del power, que además es un deporte súper individual. O sea, en el fondo estás tú directamente con las pesas. Bueno, seguramente ya ahora hay un equipo detrás tuyo que está ayudándote constantemente, pero en un comienzo es una cosa súper de uno contra uno mismo. ¿Sí? Claro, de todas maneras. Y eso fue algo que me gustó, porque yo jugué básquetbol en el colegio. Tuve la selección. Y yo en verdad no tenía tanto eso del deporte por equipo. En verdad los deportes colectivos tienen otra mentalidad. Yo recuerdo que de repente perdíamos, y no sé, algún compañero la cagaba. Yo me enojaba, yo le decía, puta, por tu culpa perdimos, no sé qué. Y mi entrenador decía, no, Jorge, perdimos todos juntos, somos un equipo. Y decía, no, él la cagó. Entonces, claro, era diferente. Y acá toda la responsabilidad recae en ti. Y ahí, bueno, tú más o menos cuando tenías 16 años, ¿cierto? Tú tienes un accidente justamente con el deporte. Claro. Y ahí entonces, después transformas, digamos, ese deporte
a ser una disciplina paralímpica, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Claro. Y así entonces como llega finalmente a participar, bueno, en varias competencias previas también, en Río, pero ahora último en la competencia de powerlifting en los Juegos Panamericanos, donde ganas doble medalla de oro, ¿cierto? En la categoría individual y una categoría por equipo. Bueno, ahí tuviste que jugar en equipo. Claro, sí, ahí cambia, pero es diferente, ahora es diferente. Sí. Oye, y tú viviste, de hecho, en la Villa Panamericana, que además es una villa que se construye, bueno, viene un tiempo construyéndose, y que la idea es dejarla como viviendas sociales. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo era la villa para ti? Sí, mira, estos son mis cuartos juegos, los cuartos juegos panamericanos, y todo esto funciona de la misma manera siempre. Siempre son villas, como una ciudad chica que es solo a deportistas. Es la parte más entretenida, yo creo, de estos mega eventos. Formar parte de esta como mini ciudad, que dentro hay de todo. Hay clínica, hay almacenes, y todo es como para nosotros, como todo como gratis, todo está pensado en los deportistas. De hecho, es súper difícil entrar si no tenía acreditación, como si eres prensa o alguien así, también es muy complicado. Pero la villa acá en Santiago está increíble, está buenísima. Pensando que van a ser viviendas sociales, como muy bien pensado, eran 17 torres, creo. No sé cuántas miles de departamentos, algo así nos habían dicho. Y con muchas áreas verdes, la verdad yo no he visto como un condominio que sean viviendas sociales que tengan como esas características. Como ese estándar. Sí. Y bueno, y además, si bien has vivido ya en varias villas olímpicas, es distinto vivirlo justamente en Santiago o en Chile, ¿cierto? Que es tu país, en el fondo estaba conectado con el metro, entonces eso también tiene un sabor distinto. No, eso fue buenísimo, de verdad fue muy bien pensado lo del metro. Al principio sonaba raro, hacía un poco de ruido para nosotros que eso fuera uno de los transportes, porque la villa justo conectaba al frente del metro, estaba muy cerca. Entonces, con el metro y te demoráis 20 minutos al estadio, era mucho más expedito que irte en los transportes de la organización. Claro. Bueno, y esa sería ideal que eso funcionara así siempre, ¿no? Que el transporte público tuviera la posibilidad de, por un lado, el acceso universal y por otro lado también el acceso a todas las personas, más democrático, para que funcionara mejor que el transporte privado. Un desafío todavía que tenemos en Chile por delante a futuro. Sí, igual yo encuentro que el transporte público es bien expedito, por lo menos para mí, como usuario de silla de ruedas. Yo creo que igual está bien pensado. ¿Te mueves cotidianamente en transporte público también? No, ya no, hace tiempo que no. Ya. Pero sí me gusta el metro, sí me agrada el tema. Ya antes tenía que pensar más qué estaciones tenían ascensores, ya está, casi todas lo tienen, entonces es como la gran adaptación que yo necesito. Como un estándar que se generó. Claro. Y también viviste mucho tiempo en el centro de alto rendimiento. Como 10 años, nos estaba contando, 8 años, una cosa así, ¿verdad? Sí, yo creo que ahí en verdad donde más recuerdos tengo. Yo toda mi adolescencia, más que nada, y casi toda mi vida la he vivido en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, que es una residencia que está dentro del Estadio Nacional. En Ñuñoa. Es un hotel deportivo que ahí funciona como hotel. En el primer piso hay un casino, en el segundo piso había salas de clase, y desde el tercero hacia arriba son las habitaciones. Y la gente no sabe estas cosas, pero ¿cuántos deportistas viven ahí? Mira, son creo que 79 habitaciones, 76, algo así. Y no sabría decirte el número, pero debe ser por ahí, alrededor de los 100. Y ahí es una vida en torno al deporte, siendo tú, claro, adolescente, como decías, viste básicamente toda tu enseñanza media y después también ahí. Toda mi vida, en verdad, fue muy centrada en el deporte. Mis cercanos, mis amigos, casi todos son muy ligados al deporte. Yo amigos del colegio prácticamente no tengo. No recuerdo mucho tampoco a gente como uno que otro, dos amigos debo tener en Temuco, como más de la infancia, porque con ellos igual fui perdiendo el contacto. Y el CAR es una burbuja, por así decirlo. Nosotros entrenamos al frente, cruzamos la calle y entrenamos, y todo el resto está ahí mismo, pues los doctores, los kinesiólogos. Entonces es como el lugar perfecto para estar como muy concentrado. Claro, para dedicarte únicamente, claro, a entrenar. Literal que nosotros entrenamos, cruzamos, entrenamos, comemos, dormimos, después volvemos a entrenar y todo se va haciendo ahí mismo.
Jorge, en alguna estuvimos haciendo algún tipo de buceo en declaraciones que habías tenido anteriormente y en una mencionas que una villa como la que se construye, la villa panamericana que se hizo, genera un impacto, y no solamente la villa, sino que los juegos en general generan un impacto en las ciudades que no se olvida nunca más. ¿A qué te referías con eso? ¿A qué te refieres cuando dices que el impacto que genera? O sea, esto no es solamente algo que quedó, no es solamente un evento que pasó, sino que deja una huella. ¿Cuál es esa huella que deja? Eso es lo que yo creo que es lo que más esperamos, y yo estoy muy confiado de que va a pasar, que se habla mucho del legado de los juegos. Y se ve en otras ciudades que han sido sede, Lima o México, que han albergado estos mega eventos. Se ve porque la difusión que tiene, la cantidad de gente que se entera más del deporte, los niños sobre todo, como las nuevas generaciones, yo creo que ese es el mayor legado que todos esperamos que quede. Porque hay un montón de disciplinas que yo creo que la gente nunca había visto o que no entendían cómo se practicaban, tanto convencionales como paralímpicas. Entonces, que eso se muestre a la población, que las personas conozcan este tipo de cosas, son el gran beneficio, siento yo. Sobre todo para nosotros, como que hayan más niños que se interesen en practicar deporte, que se acerquen a disciplinas nuevas, que haya un recambio. Creo que eso es lo que esperamos todos nosotros de estos juegos. ¿Y el deporte para ti? ¿Qué ha significado? O sea, ¿qué valores ha inculcado? ¿Qué aprendizaje has tenido? Además, en un deporte paralímpico que estás haciendo. Entonces, ¿qué ha significado para ti el deporte? Es que el deporte ha sido mi vida, en verdad. Todas mis decisiones, todo lo que yo he hecho en mi vida han sido para el deporte. Tengo la suerte de hacer algo que en verdad me encanta. Y siento que el deporte te enseña mucho. Siento que para alguien que tiene algún grado de discapacidad, en verdad el deporte es muy bueno como rehabilitación. Pero para cualquier persona, en realidad, el deporte te enseña, no sé, que las cosas no son inmediatas, que tenéis que trabajar para conseguir algo. El deporte igual te enseña a tolerar la frustración por lo mismo, porque no siempre se gana. Yo creo que son más las veces que se pierde y a veces son dolorosas, a veces cuesta entender cómo tantos sacrificios se puede ir a la basura en una competencia, pero te enseña que hay revancha y que podéis seguir entrenando y que si te esforzáis más o que eres constante, al final las cosas así llegan. Y atendiendo a eso que dijiste, es interesante. O sea, claro, tenemos la historia de los juegos que recién pasaron con estas 2 medallas de oro que para los que nos están escuchando están sobre la mesa. Les puedo contar que son bien pesadas las medallas, tienen un diseño además súper bonito. Pero has tenido anécdotas de lo contrario, digamos, anécdotas en que te has preparado y ha sido para ti una derrota dura, así, de poder después levantarse. Sí, de todas maneras. O sea, Tokio, para mí, los Juegos Olímpicos, yo creo que ha sido mi peor experiencia. He tenido otros torneos malos, pero yo creo que... ¿Cuándo fue? 2021. Los Juegos Olímpicos del 2020, que se hicieron en el 2021 por pandemia. Yo creo que ha sido mi peor experiencia en el deporte, donde yo creo que es primera vez que lloraba por un resultado. Nosotros en el levantamiento de pesas tenemos 3 intentos. ¿Ya? Y cuando fallan los 3 intentos, nosotros le decimos irse en blanco o irse en nulo. Y a mí eso fue lo que me pasó en Tokio, que es peor que quedar último porque caí sin lugar. Entonces, para mí fue súper duro ese momento. Yo creo que fue de las pocas veces que realmente me cuestioné el deporte. Pensaba, ¿por qué no mejor un trabajo normal, de 8 a 5, sin presiones, sin tristeza, como saber que tienes tus vacaciones en tal fecha, o que el fin de semana es todo tuyo, ¿me entendí? Nosotros entrenamos de lunes a sábado, sin importar si tu cumpleaños está entre medio, da lo mismo. Pero como te digo, o sea, siento que obviamente de los errores es lo que uno más aprende, obviamente. Estamos conversando con Jorge Carinado, deportista de powerlifting o levantamiento de pesas. Yo le preguntaba a Jorge cómo se le dice en español, levantamiento de pesas, y que consiguió 2 medallas de oro individual y un trabajo en equipo en los últimos Juegos para Panamericanos y que se realizaron acá en Santiago. Y le estábamos preguntando por justamente historias o anécdotas más duras de derrotas en el deporte. Nos estaba contando de Tokio. Y después de ese momento, tú
pensar, ¿y cuánto duró ese periodo en que estuviste pensando en decir, mira, no sé si sirvo para esto en el fondo? Es que, mira, a mí me pasó que el Juego Olímpico es lo máximo que podemos aspirar nosotros. Y es el sueño de todos nosotros. Yo fui a Río y en Río quedé sexto. Y para mí fue increíble. Yo viví la experiencia de los Juegos Olímpicos, lo pasé bien, lo disfruté mucho. Porque en ese sentido las pesas igual son bien predecibles, ¿me entiendes? O sea, si tú levantáis 100 kilos y el que gana levanta 200, como por más corazón que le pongáis no le vaya a ganar. Entonces yo a Río fui con otra presión. Fui como, ojalá estar dentro de los 8 primero y quedé sexto y fue increíble. Pero a Tokio realmente tenía posibilidades reales de ser medalla. Y siento que yo le puse un valor a ese escenario que no se lo merecía. ¿Me entiendes? Lo idealicé tanto que al final, en cuanto me salió algo mal, no pude como volver a mi concentración y terminó saliendo pésimo. Entonces yo siento que eso aprendí un poco, como a no idealizar el escenario. Al final la barra, la banca donde yo compito es siempre la misma. Los gallos con los que competí en los Juegos Olímpicos son los mismos con los que vengo compitiendo hace 10 años. Entonces, se topan constantemente. Claro, entonces obviamente hay un tema ahí como muy psicológico que es súper potente, es súper importante, y esas son las cosas como que he logrado ir controlando post los juegos. Al final, lo que tú decías, obviamente me dolió harto tiempo. El regreso de Japón fue terrible y ya estando acá, lo único que quería en verdad era dar vuelta a la página y seguir entrenando, en verdad. Y el proceso en que volviste al deporte, en el fondo, después de que tienes el accidente, eso tú tenías como 16 años, ¿cierto? Y vuelves, sí, 17 y te metes justamente de vuelta en el deporte. Ese también es un proceso ultra difícil, fueron un par de años, me estabas contando anteriormente. ¿Y qué fue lo que te hizo volver al deporte? Mira, cuando yo era chico, recuerdo haber visto Juegos Panamericanos como por la tele, en el 2007, los Juegos Panamericanos del 2007 en Río. Y de cierta manera siempre fue un sueño que tuve, ir a Juegos Panamericanos, fue una meta que nunca alcancé a cumplir porque era muy chico. Y yo volví a entrenar en el 2011. Me acuerdo que estaba súper flaco. Para mí ya el deporte paralímpico no era opción porque yo pensaba que el deporte paralímpico era algo más de rehabilitación, algo más recreativo. Entonces unos amigos me dijeron, ¿por qué no vais al gimnasio con nosotros? Estáis súper flaco, ¿por qué no hacía algo? Y yo pensé en jugar tenis, porque literal era jugar, como ir a jugar el fin de semana, algo así. Pero no tenía idea dónde, ni con quién, ni cómo hacerlo. Claro. Y fue a la Federación Paralímpica. Y no sé si será algo tuyo, pero Patricio Bowen se llama el gerente de la federación. Vamos a averiguar si él... Patricio Bowen se llamaba el gerente de la federación en ese tiempo, que era una federación, no había ni comité. Y le pregunté a él, bueno, cuando yo llegué y le toco la puerta, él me dice pase y me ve con cara como... Yo sabía que iba a llegar acá, como... Y él me dijo, como, no, tú quieres jugar tenis, tú tienes que levantar pesas. Eran los Juegos Panamericanos del 2011, esa vez. Y me muestra una carpeta con las marcas de clasificación y me dice, mira, esto tienes que levantar si querés ir a los Juegos Panamericanos. ¿Te lo podí? Y yo en mí pensaba, como igual es algo que siempre quise, entonces quizás quede en una silla de ruedas, pero igual hay una meta ahí que puedo cumplir. Uno de los sueños que alguna vez tuve, aunque esté en silla de ruedas, quizás igual lo puedo cumplir. Entonces acepté el desafío, empecé a entrenar levantamiento de pesas paralímpico, que es muy distinto al convencional. En verdad no me gustaba nada al principio. Y fui a competir en los Juegos Panamericanos. Y para mí fue lo mejor porque verme ahí en la villa, en Guadalajara, con más gente que estaba en mi misma condición, me hizo entender que habían demasiadas cosas que yo creía que tenía asumidas. Cosas que según yo ya estaba bien con mi rehabilitación y entendiendo que mi vida ahora era en silla de ruedas, y en los Juegos Panamericanos y me di cuenta que no. Aprendí mucho de las demás personas y además lo más importante es que me di cuenta que el deporte paralímpico sí era de alto rendimiento, sí era de alto nivel. Entonces eso fue lo que a mí me gustó y ahí fue cuando decidí ya, como esto es lo que quiero seguir haciendo. Y cuando pensamos justamente en el deporte y en la comunidad también de personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad en nuestras ciudades, ¿cómo ves que estamos enfrentando como Chile ese desafío?
Yo creo que ha avanzado mucho. Yo creo que obviamente falta, pero sí ha avanzado demasiado. Yo cuando recién quedé en silla de ruedas, yo en verdad no sabía nada de las personas con discapacidad. Yo dentro de mi ignorancia pensaba que alguien en silla de ruedas nacía en silla de ruedas. O había tenido, no sé, un accidente más trágico, no sé, algo así. No algo como tan simple, por así decirlo. Yo me fracturé solo una vértebra. Y aprendí un montón, yo creo que, pero es parte también de responsabilidad de nosotros, de las personas que están en mi situación, de también enseñar a los demás. Porque en verdad yo muchas cosas no sabía y está un poco esto tabú, como que igual no se pregunta, como que es feo o lo podía hacer sentir mal. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo sí tenía un montón de dudas y obviamente siento que solo las personas que están en mi condición me podían ayudar a entender. Entonces yo trato también de hacer eso, como de explicarle a la gente como lo que no entienden o si tienen dudas que me pregunten nomás. Perfecto. Y en eso, por ejemplo, uno de los... tú has hablado mucho de la constancia, de la capacidad de superación, de superar las frustraciones. En toda tu historia ha estado ese proceso. En el deporte, ¿cierto? Bueno, con la misma discapacidad. Entonces, pienso un poco en las personas que buscan su casa, ¿ya? Que nos ha tocado trabajar con muchas personas y muchos comités de vivienda, comunidades, y que siempre lo vemos y es un camino súper largo. Muchas familias se han demorado más de 15 años, de muchos trámites, de mucha búsqueda. De repente encuentran un pedazo de suelo y ese suelo después ya no está, y por lo tanto tienen que buscar otro y tocar muchas puertas, y que muchas familias, incluso en el proceso, jefaturas de hogar, por ejemplo, mueren en el proceso porque ya se hicieron muy viejos o alguna enfermedad o algo. Entonces es un trabajo que requiere de mucha constancia, o es un proceso que requiere de mucha constancia. Una pregunta difícil, pero ¿qué mensaje vendría de ti y la experiencia que has tenido, el aprendizaje que has tenido, a todas esas personas que no solamente en el ámbito de la vivienda, sino que en cualquier ámbito están persiguiendo un sueño? Y ese sueño saben que es un sueño que a veces es lento y que está lleno de valles y de cumbres que hay que ir sortear y tienen que seguir adelante. Yo diría un poco lo que tú dices. Yo creo que lo más importante en todo es la constancia. Porque ser disciplinado obviamente igual es algo necesario, pero no te sirve ser disciplinado un día o una semana. En verdad tenés que ser constante y tener metas. Yo creo que eso es lo más importante. En el deporte, en el trabajo, en lo que sea, tener metas a largo plazo y a corto plazo. Necesitáis algo que te mueva. Necesitáis ser disciplinado y constante en base a tus metas. Y otra cosa que es muy importante, creo yo, siempre es bueno como parar un poco y mirar para atrás, que es algo que a mí me gusta hacer, y no olvidar por qué partiste. Como que con el tiempo igual se va como desvirtuando un poco como ese impulso que te hace comenzar algo. Entonces yo creo que eso es como lo que personalmente yo hago. Retomar constantemente ese origen, digamos, ese impulso inicial. Claro, porque a veces igual estás cansado, es difícil a veces seguir con lo que tú quieres, como valdrá la pena o por qué, ¿me entendís? Pero yo creo que es muy, muy importante recordar el sentimiento con mucha claridad de por qué partiste. Oye, Jorge, y bueno, algo que te tengo que preguntar, discúlpame, pero cuando recibes justamente esas medallas, inmediatamente después, tú saludas a tu polola de ese momento, ¿cierto? y le haces un gesto de pedir matrimonio, de hecho, con una argolla y todo el tema, un momento súper lindo, que fue además televisado, entonces así lo podemos ver todos y todos lo pueden ver ahora. Entonces, y tú tienes el anhelo, obviamente, de tener un mismo hogar. ¿Qué es para ti un hogar? No es solamente una casa. ¿Qué hace que un hogar sea un hogar? ¿Qué te gustaría, en el fondo, que fuera un hogar? Un hogar. Para mí, bueno, obviamente mi hogar es con Camila. Para mí eso, es estar con alguien que te quiere, es tener tu lugar de tranquilidad. A mí me desconecta un montón llegar a la casa después de estar todo el día en el gimnasio, entrenando en el CAR. A mí, de verdad, es como mi cable a la tierra. Así, para mí eso es el hogar. Tu espacio de tranquilidad, sí. Jorge Carinado, muchas gracias. Espero que la gente que esté escuchando, haya escuchado este programa, haya aprendido también. Que era lo que tú también dices que quieres lograr, que es enseñar a toda la sociedad.
y muchas gracias por ocupar este espacio para poder contarnos tu testimonio, tu experiencia, tus aprendizajes. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La pasé muy bien. Estamos en contacto. Chao. Gracias. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.